casa, adorando y glorificando su nombre. Vamos a Él en oración y pedir que nos bendiga. Dios, Padre nuestro, estamos aquí en tu casa. Todo este territorio, Señor, separado para el encuentro de tu pueblo contigo. Estamos aquí, Señor, y es para adorarte. Adorarte, Señor, a través de nuestra presencia en tu casa. En fidelidad a ti, Señor, en cumplimiento a guardar el día de reposo, a dedicarlo para que nosotros los hombres busquemos de ti y descansemos. Estamos aquí sabiendo, Señor, que vamos a recibir grandes beneficios de tu presencia. Estamos aquí, Señor, implorando tu sabiduría, tu discernimiento para la hora de enseñar y de poder interpretar tu palabra. Lo podamos hacer guiados por tu Espíritu de una manera correcta y que, Señor, no sean interpretaciones ni privadas ni humanas, sino que estemos conscientes todos, Señor, que eres tú obrando en tu iglesia, en tu pueblo escogido, el cual, Señor, es ministerio tuyo, Espíritu Santo, de consolarnos y de instruirnos. A ti nos encomendamos. Que esta misma bendición sea con cada clase que se está teniendo aquí en tu casa. Lo pedimos en Jesucristo. Amén. Amén. La semana pasada les prometí a aquellos interesados que les iba a traer una copia del credo de los apóstoles. Así que los que querían una copia, levanten su mano, que vamos a decir que algún hermano me ayuda a repartirlo. Quizás espero que haya suficiente para todos. Otro hermano más para hacerlo más rápido. Estamos siguiendo la lección sobre el llamado de los 12 apóstoles. En cada una de estas lecciones vamos a tener una breve introducción con relación a la vida, hechos e historia de estos apóstoles. ¿Okay? Hoy quería hablar un poquito más acerca del credo de los apóstoles para nosotros tener un claro entendimiento y no pues basar nuestra información en cosas que nosotros pensamos, sino en datos completamente históricos. Habíamos dicho la semana pasada que los primeros años de que Cristo dejara fundada su iglesia y la comenzara a edificar, no teníamos el Nuevo Testamento. Más bien el Evangelio y todas las verdades bíblicas iban pasando de manera oral de uno a otro. Según los apóstoles fueron muriendo, la iglesia vio necesario pues dejar plasmadas sus doctrinas. Y vamos a ver que lo que yo quiero enfocar en la clase es que no piensen que hubo una reunión de apóstoles para ellos decir, ok, bueno, vamos a escribir nuestras creencias y por eso llamarle credo de los apóstoles. No fue así, no fue así. Este credo surgió a través de los tiempos, a través de la historia. Pero vamos a ver qué fue. Primeramente había una gran necesidad, por lo cual esto llegó a hacerse, e inclusive muchos de las porciones bíblicas que tenemos van a hacer completamente sentido al entender con qué estaban luchando los apóstoles de aquel entonces. Y eran las herejías y las falsas doctrinas que se iban infiltrando en lo que es la iglesia. Sucedió en aquel entonces, sucedió a través de la historia y lo tenemos hoy día mismo entre nosotros. Falsas doctrinas y herejías entre nosotros. Por eso vamos a buscar un versículo en Hechos 2:42 para que nosotros entendamos aquí la función de columnas que ejercían los apóstoles. ¿Se recuerdan?
los 3 propósitos por los cuales los apóstoles Dios los eligió? Recuerdan, 3 propósitos por los cuales el Señor eligió a los apóstoles. ¿Nadie recuerda de la clase anterior? Era tener comunión, ¿no? Estar juntos. ¿Acompañar a qué? A Cristo. O sea, ese era uno de los propósitos, acompañarlo a Él. En todo su ministerio, Él estar acompañado. ¿Cuál otro? Porque Él quiso con su voluntad. No, pero hablamos de 3 propósitos, inclusive dentro del versículo que Cristo lo señaló al Él ser llamado. Predicar, enseñar y predicar, que ahí es donde entra la doctrina. ¿Okay? En esa función que Cristo les dijo de ir y predicar, es donde entra la responsabilidad de ellos de enseñarle a la iglesia que nacía la sana doctrina. Y luego, en tercer lugar, Era sanar a los enfermos, ¿no? sanar enfermos, que servían también de qué? De señales de apoyo. ¿Okay? Entonces, por eso es que entendemos aquí en Hechos 2:42, vamos a leerlo todos juntos, que decía, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, que este versículo es el que nos deja saber que ellos perseveraban en la doctrina. ¿Qué es una doctrina? Enseñanza. Sí, son enseñanzas, pero yo quiero que me elaboren un concepto quizás más tipo adulto. Una creencia. Una creencia. No. Llega a ella y persevera en ella. Ok. Cuando yo les tiro estas preguntas, obviamente estamos tratando de hacer una dinámica de grupo, ¿no? Pero yo no pretendo de que ustedes me interpreten lo que yo tengo en la mente, pero yo quiero sacarles de ustedes qué es para ustedes una doctrina. La doctrina no es que Una enseñanza. Cristo es el Salvador, Él vino al mundo, nació por nosotros, nació. Bueno, estás ya identificando la doctrina, pero ¿qué es una doctrina en sí? Una filosofía. Reglas o medidas. Okay. Una creencia. Es un conjunto de dogmas que forman tus creencias. ¿Okay? Es un conjunto de dogmas. O sea, la opinión que tú tienes, como estaba mencionando Odalmis, la opinión que tú tienes sobre esto, sobre aquello, sobre eso va a formar, eso tú tienes un dogma, una creencia, y ese conjunto de dogmas es lo que es tu doctrina. ¿Okay? Es lo que va a regir tu enseñanza, tu mente, basada en eso que tú crees. Por eso es que todo el mundo tiene su doctrina. Todo el mundo tiene doctrina. Hay doctrina falsa. Por eso la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y a la vez es la más fiable de todas porque ellos la recibieron directamente del Señor Jesús. Que una vez que el Señor Jesús ascendió a los cielos, ya ellos se quedaron con la responsabilidad de enseñarle a la iglesia y que la iglesia tuviera su doctrina, su conjunto de dogmas. O sea, es un conjunto de creencias. De dogma y creencia es lo mismo. Un conjunto de creencias que usted tiene y al ponerlo todo junto forma su doctrina. ¿Entienden? O sea, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ok. Primeramente surgió lo que se reconoce como aquí, símbolo de fe. Una vez que comenzaron a entrar las herejías, la iglesia vio necesario formar lo que ellos llamaban un símbolo de fe. En otras palabras, a cada uno de los candidatos que se iba a bautizar se le hacían preguntas básicas, casi igual al credo de los apóstoles que ustedes tienen. Casi igual se les hacían esas preguntas. El credo de los apóstoles se cree que surgió así como credo más o menos para mediados del segundo siglo. Entonces, a esas preguntas que componían lo que era el símbolo de fe, que le preguntaban a los bautizados, los que se iban a bautizar, más o menos le fueron agregando una frase, lo fueron elaborando hasta ya tener nosotros el credo de los apóstoles, ¿entienden? O sea que no fue algo que, el credo de los apóstoles, se unieron los apóstoles para hacer un credo, no. Ellos sí vieron, y vamos a hablar ahora por qué era necesario que surgiera este símbolo de fe.
sí la iglesia hace un símbolo de fe basada en las doctrinas de los apóstoles. Ese símbolo de fe a mediados del siglo II ya lo elaboran un poco más y llega a ser el credo de los apóstoles. Yo les tengo un ejercicio a los que quieran hacerlo y cogieron el credo, un ejercicio que pueden hacerlo durante la semana y traerlo la semana que viene. Y el ejercicio es que a cada frase del credo de los apóstoles usted le busque una cita bíblica. A cada frase. A cada frase. ¿Okay? ¿Quiénes van a hacer la tarea? ¿Alguien que va a hacer la tarea? A cada frase del credo buscarle una cita bíblica que lo apoye. ¿Ok? Bueno, vamos a ver quién me lo trae la semana que viene. Muy bien. Entonces, el credo fue el modo que la iglesia respondió al reto que presentaban los gnósticos y también Marción. ¿Ustedes conocen a Marción? ¿No? ¿Conocen un poquito de los gnósticos? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de eso ahora. Inmediatamente que nosotros estudiemos de qué se trataban estas dos herejías, vamos a ver pasajes bíblicos y nosotros nos vamos a dar cuenta por qué escribían así los apóstoles y qué era exactamente lo que estaban atacando ellos. ¿Okay? Marción, esta es la doctrina de Marción. ¿Okay? Y él decía que este mundo era malo y que como el mundo era malo, pues su Dios o era un Dios malo o era un Dios ignorante. Eso es lo que él decía. Entonces, para él, el Dios del Nuevo Testamento, el Padre de Jesucristo, no era el mismo que el Jehová del Antiguo Testamento. Para tú veas lo que ellos están creyendo, que Jehová es un ser inferior al Padre de Jesucristo. Y Jehová fue el que creó este mundo y colocó en él la humanidad, con propósitos o ignorantes o malos. Por ende, ese Jehová es justiciero y vengativo. O sea, está nada más que listo en cuanto los hombres hagan mal, hacer justicia y vengarse. Esa era la idea que esta gente presentaba. Ahora, por encima de Jehová está el Dios de los cristianos, el Padre de Jesucristo, y este es un Dios que es amor. Este Dios nos lo da todo. Nos da la salvación y no establece leyes. Para que ustedes vean qué clase de herejía, qué clase de confusión tan grande. Por lo tanto, Jesús no pudo haber nacido de la Virgen María, porque si no hubiera sido un súbdito de Jehová el malo. ¿Entiendes? Él apareció como un hombre maduro. Por lo tanto, ellos creen que no va a haber tal juicio alguno, pues Dios es un Dios perdonador. Esa fue la doctrina de Marción, que quiso introducir en aquel tiempo junto al cristianismo, ese tipo de herejía. Y contra eso tuvo que luchar la iglesia. Eso es por un lado, Marción. Ahora vamos a ver los gnósticos. Esta sí fue que es muy peligrosa porque se difundió rápidamente, fue muy peligrosa. Inclusive se difundió fuera del cristianismo, pero también dentro de lo que se consideraba el cristianismo. Y ellos trataban de interpretar la fe. Gnósticos, esto viene de una palabra en griego que es gnosis, o sea, significa conocimiento. Y para ellos, gnóstico es tener un conocimiento especial reservado para los que tenían verdadero entendimiento. O sea, esta gnosis es solamente reservado para aquellos que tienen esa capacidad de tener un verdadero entendimiento. Para que ustedes vean. O sea, que ellos contenían la clave secreta para la salvación. Okay, este es el conjunto de doctrina. Esto era lo que eran ellos. Ahora vamos a ver el conjunto de doctrina. Para ellos, todo lo que era materia es malo. El ser humano, más bien, es un espíritu eterno, pero encarcelado en un cuerpo. O sea, atiendan, todo lo que compone materia, incluyendo el cuerpo, todo es malo. Y el espíritu no. Pero el espíritu está encarcelado
dentro del cuerpo. La salvación consistía en escapar de este cuerpo y exiliar el mundo, o sea, salir completamente de la materia. Para ellos no fue propósito de Dios crear el mundo material. Ellos dicen que Dios solamente creó lo espiritual. Inclusive que fueron creados varios seres espirituales. Algunos de ellos, de los maestros, de los gnósticos, podían definir hasta 365 seres distintos, que según ellos fueron creados por Dios. Entonces, la idea es que es como una escala de seres. Mientras más cerca están estos seres al Creador, más buenos son. Y mientras más se acercan a la tierra, más malos son. Era la idea que ellos tenían. Entonces, uno de los seres espirituales bastante distantes del Ser Supremo fue el que creó este mundo. Y ellos la llamaban Sofía o Sabiduría, a este ser espiritual, que según ellos fue quien creó este mundo. Y por eso que es malo, porque estaba bastante distante de lo que era el Dios Supremo. O sea, quiso producir algo por sí sola y el resultado fue un aborto. Quiere decir que ellos consideran el mundo material o nosotros como un aborto. Eso es lo que decían ellos. Ahora, por eso es que ellos necesitaban un mensajero espiritual para venir a ayudarlos, enseñarlos a que se liberaran de los cuerpos en los cuales ellos estaban encarcelados. Y es aquí donde están los gnósticos fuera del cristianismo y dentro del cristianismo. Fuera del cristianismo ellos creían en muchos seres, pero los gnósticos del cristianismo entonces creían que Cristo era ese ser espiritual que había venido con la misión de liberarlos del cuerpo material. Y a eso es lo que llamaban salvación. ¿Okay? Y por eso a él lo consideraban como un tipo de fantasma. Para ellos Cristo no tuvo un cuerpo como el nuestro, cuerpo material. Por lo tanto, ya eso, como dice, le hace rug y raya a qué doctrina, o a qué dogmas, perdón, porque dogmas como una doctrina. ¿A qué dogmas? La encarnación, el nacimiento que estamos por celebrar, el hecho de que Cristo haya caminado aquí en la tierra en cuerpo, todo eso era completamente descartado por ellos, porque según ellos Cristo vino como un tipo de fantasma que se apareció a la tierra. A esa aparición se creía con el docentismo, o sea, el Dios aparte del mundo material. Entonces algunos de ellos decían, o sea, inclusive los gnósticos estaban divididos. Algunos de ellos creían que mientras llegara esa liberación completa, tenían que castigar el cuerpo. O sea, tenían que castigarlo y mantener las pasiones del cuerpo completamente sujetas. Porque mientras más hacían esto, más rápido venía la liberación del alma. Y otros, pues decían, bueno, si el espíritu es bueno, vamos a darle rienda suelta a las pasiones de la carne, no importa que hagamos con el cuerpo lo que querramos hacer. Si al fin y al cabo el cuerpo es malo, lo que importa es el espíritu. ¿Entienden qué clase de confusión y qué desvío? Bueno, contra estas herejías, la iglesia primitiva, los apóstoles se tuvieron que enfrentar. Entonces amenazaban sanas doctrinas, como es nuestra doctrina, nuestro dogma acerca de la creación, nuestro dogma acerca de la encarnación, nuestro dogma acerca de la resurrección y otros dogmas. Entonces la iglesia tuvo que presentar defensa, como dice Primera de Pedro 3:15. ¿Qué nos dice Pedro? Estar preparado para presentar defensa cuando se nos venga y se nos exija de nuestra fe. Por eso es que Pedro escribe de esta manera. Y vamos a entender un poquito más, Segunda de Juan 7, Segunda de Juan, del 7 al 11.
Segunda de Juan 7 al 11. No tiene capítulo. Segunda de Juan 7 al 11. Y ustedes van a entender ahora que se trata de los gnósticos, de que aquí está hablando. Dice: ¿ya encontraron segunda de Juan? Ya. ¿A quién le gusta leerlo? ¿A quién le gustaría leerlo? A mí, que léelo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Fíjense, ya sabemos ya que lo que está atacando Juan aquí es Marción. ¿Ok? ¿Qué estaba planteando Marción? Que Cristo simplemente había aparecido como un hombre maduro. ¿Ok? Eso es fuera de la doctrina de Cristo. ¿Qué presentaban los gnósticos? Que Cristo era un fantasma. No tenía cuerpo material. Eso es contra la doctrina de Cristo. Pero hermano, eso era en aquel entonces. Hoy día viene alguien y te dice: Cristo no es Dios. Y es prácticamente el mismo perro con diferentes collares. Y entonces dice la palabra claramente ahí: no le digáis bienvenido. Por eso es que nosotros, no quiero entrar en los testigos de Jehová porque yo sé que es un tema, pero cada vez que yo me encuentro con un testigo de Jehová, con mucha amabilidad yo le digo: ustedes son una secta satánica, ustedes, le digo la verdad y simplemente no. A menos que usted tenga el tiempo y esté capacitado para agarrar a esas personas y dejarles saber en la clase de falsedad y doctrina en que estén, no le digáis bienvenido en la casa. En otras palabras, lo que el Señor quiere es que cuando esas personas entren, que mucha gente lo hace por vergüenza o porque no quieren ser descorteses o porque simplemente los dejan pasar, le escuchan todo lo que tienen que decir aunque no se lo están aceptando, pero esa gente se va con la idea de que usted es un ignorante de las Escrituras, que ellos siguen teniendo la verdad y la siguen pronunciando. O sea que no le digáis bienvenido. Si alguien viene y les presenta a ustedes otra doctrina que no es la de Cristo, dice claramente: no le digas bienvenido. A menos, primera de Juan 4, del 1 al 6. Otra persona que le guste leer. Que Anita. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Que claramente ahí vemos de nuevo a la hora de, una vez que hemos conocido la doctrina de Marción, la doctrina de los gnósticos, entendemos que era lo que estaban atacando los apóstoles directamente con esto de que Cristo no ha venido en carne. Eso es más importante de lo que ustedes se imaginan, porque eso encierra nuestra doctrina de la salvación, que es la encarnación del Hijo de Dios con el único propósito de presentar un sacrificio vicario por el hombre para poder salvar sus almas, para poder reconciliarlo con el Padre. Eso es vital, hermano. Usted no puede ser un cristiano si usted eso no forma parte de su fe.
Y fíjense cómo todo eso está encerrado en ese credo de los apóstoles, en ese símbolo de fe, que era lo que la iglesia al principio primitiva elaboró para preguntarle a lo que decían, soy cristiano. Entonces les preguntaban para asesorarse que eran verdaderos, por la influencia que había de todas estas doctrinas. ¿Entienden lo importante que es que nosotros perseveremos en la doctrina de Dios? No toda religión es buena. Si alguien le metió eso en la cabeza, quíteselo. No toda religión es buena. ¿Okay? La única religión es el cristianismo, y el cristianismo verdadero. Esa es la única que hay. Porque hay un solo Dios, Dios no es Dios de confusión. Y aunque usted ve un sinnúmero de por allá afuera, hay solamente uno, que es el cristianismo. Fíjense que no menciono denominación, cristianismo, el ser cristiano. Todo aquel que ha confesado de que Jesucristo ha venido en carne, está en Dios. Y noten cómo la misma palabra del Señor dice que aquellos que... Esto a mí yo estaba tratando a la hora de estudiar esto, decir, ¿cómo, Señor, podemos entrelazar esto en lo que es las doctrinas sanas de la palabra de Dios? Y vemos cómo en medio de este mundo está el grupo de los escogidos, aunque dice Mateo 24:24, que si es posible, aún los escogidos van a ser engañados por estos falsos maestros. Pero bueno, el que es escogido puede ser que pase un tiempo engañado, pero tarde o temprano regresa a la verdad de Cristo, porque es un escogido. Pero vemos cómo aún dentro de la iglesia, bajo la máscara de religión, están infiltrada la gente que no es escogida por Dios, y gente que permanece en la falsedad. Por eso no nos oyen. Se asombra usted que usted habla con un testigo de Jehová, con un mormón o con otra persona y no oyen. No se asombre si la palabra del Señor nos dice. ¿Sabe por qué no nos oyen? Porque no son de Dios. No lo son. Y por eso no nos oyen. Y por eso están perdidos. ¿Okay? Otra cita bíblica que usted puede leer en su casa, porque quiero entrar dentro de lo que es, por lo menos tratar al menos 4 apóstoles más. Colosenses 2, del 1 al 10, es otro versículo que usted puede leer. Inmediatamente va a entender qué era lo que estaba atacando la iglesia. Fíjense cuántas falsas doctrinas todavía tenemos hoy. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 4:3 tenemos la falsa doctrina del celibato, donde dice que los falsos mandarán a abstenerse de casarse. Nosotros sabemos que esa es la Iglesia Católica. Y miren cuántos problemas han ocurrido dentro de la Iglesia Católica. Primera de Timoteo 4:3. Primera de Timoteo 4:3, donde dice que los falsos impondrán doctrinas de hombre y prohibirán casarse. Prohibieron casarse, impusieron el celibato, y mire lo que ha ocurrido hoy. ¿Usted sabe por qué impusieron el celibato en la Iglesia Católica? Porque supuestamente... Dime, mi hermano. Para mantener todo el dinero en la iglesia. Los sacerdotes dejaban las herencias. O sea, si el sacerdote tenía familia, pues la herencia del sacerdote pasaba a la familia. Pero si a la hora de poner el celibato no se casaban, no tenían hijos, a la hora de morirse, todas sus propiedades y todo lo que tenían venía a pasar a mano de la iglesia. Esa fue la motivación que hubo detrás del celibato. Y la Biblia lo condena en 1 de Timoteo 4:3, donde dice que muchos falsos prohibirán el casarse. Entendemos entonces por cómo surgió el credo de los apóstoles, por qué surgió y de qué manera surgió. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro eso? ¿Por qué surgió? ¿Por qué surgió? Para batallar las falsas doctrinas que se estaban regando. Para luchar y presentar defensa contra las doctrinas que estaban influenciando no solamente el mundo externo, sino internamente dentro de la iglesia. ¿Okay? ¿Cómo surgió? Empezó cuando a los bautizados les empezaban a hacer preguntas. ¿Cómo se llamaba eso? Símbolo de fe. Símbolo. Y le preguntaban casi las mismas palabras del credo. Por ejemplo, le preguntaban, ¿usted cree que Dios es el Padre Todopoderoso?
¿Usted cree que es el creador de cielo y tierra? ¿Usted cree que Jesucristo es el único? Así. Lo mismo que tienen en el credo, se lo hacían en pregunta. Y entonces, por eso fue que después, para mediados del siglo II, ya la Iglesia elaboró lo que hoy día tenemos como el credo de los apóstoles. ¿Okay? Que vamos a ver entonces, por eso para nosotros es muy importante a los candidatos de bautismo, y por hecho mañana y el martes tienen sus entrevistas y oren por ellos, hermanos. Para nosotros es muy importante, no que esta entrevista no es una cosa que, como le pudiera decir, es impuesta por la palabra, ni es simplemente muy saludable. Y ya vemos como aún la iglesia muy temprano ya practicaban esto, que si yo digo yo soy cristiano, por lo menos yo conocer lo básico de lo que me hace a mí un cristiano. Y esto es saludable, hermanos. Esto es saludable en medio también de tantas herejías que tenemos dentro de nosotros. Porque todas estas personas, miren, cuando las personas vienen y abrazan el cristianismo, yo siempre digo, no vienen con un cerebro vacío. Vienen con lo que le han venido enseñando, lo han venido viendo, han venido escuchando. ¿Ok? De buena a la primera, bueno, son tocados, son iluminados, son convencidos, pero necesitan enseñanza, necesitan darse cuenta de los errores, apoyados, como digo, de una manera gratificante, en que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Eso es un versículo tan precioso para un nuevo convertido, porque mucha gente viene con la conciencia cargada de mucha culpabilidad. No, mi hermano, lo importante para un recién convertido es que una vez que se le es revelado la verdad, la siga, porque ahí es que viene a juicio. Pero sus prácticas o sus costumbres, según van cambiando, todavía siguen perteneciendo a la ignorancia. Dice que Dios pasa por alto esos tiempos. Lo que Dios no pasa por alto es que una vez que usted conoce la verdad, usted no o se eche para atrás, como dice la hermana, o permanezca insistiendo por capricho o por orgullo. No, yo sigo creyendo en esto. A eso sí es malo. Pero por ende, Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, y es un comenzar de aprendizaje en el Señor. Y en ese aprendizaje, un entendimiento del Evangelio es básico. Un entendimiento del por qué se está bautizando es básico. Porque hay gente que cree que se bautiza para salvarse. Entonces, esas son las cosas que nosotros tratamos de ayudar a los nuevos creyentes a que comiencen bien. Porque si comienzan y caminan bien, van a poder seguir adelante. Pero si no, y es triste hoy día ver en iglesias cristianas cómo toman tan ligero lo que es el bautismo y la membresía. Inclusive dentro de los mismos bautistas, dentro de las mismas convenciones, todo lo que usted escuche es número. No, porque vamos a ponernos de meta 1 millón de bautismos para el año que viene. Es la voluntad de Dios que haya 1 millón, como si dependiera de nosotros que tenemos que bautizar 1 millón. No, señor. No, señor. Nosotros no podemos ponerle cifras a Dios. Él hace lo que Él quiere hacer. Y Él va a ir añadiendo a la iglesia lo que Él quiere añadir. Entonces están más pendientes de números. Entonces le ponen una presión a la iglesia que tiene que bautizar tantos. Entonces si no bautiza tanto, le preguntan a una niña de 5 años, ¿crees en Cristo? Sí. Usted se ríe. Yo tengo una sobrina que a los 6 años la bautizaron en una iglesia bautista. A los 6 años, porque simplemente digo creo en Cristo. Y por eso hay iglesias que tienen 12,000 miembros. No preguntan. No, hay iglesias, tú aceptas hoy a Cristo, ya la semana que viene es tu bautizo. Entonces, ahora te doy la oportunidad. Fíjense, no es que la Biblia dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Es cierto que se bautiza un creyente. Simplemente que es muy saludable, como practicó la iglesia, de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en medio de tanta confusión y herejía, el tú estar seguro. Yo siempre digo a los candidatos, el bautismo no salva, ¿no? ¿Verdad? Bautismo no salva. Entonces, ¿cuál es tu apuro?
aparte de eso, hermano, yo creo, y así yo lo creo, el bautismo es un acto de obediencia. ¿Okay? Desde el mismo momento que ya usted se quiere bautizar, ya usted está en obediencia. Se somete al proceso que tenga una iglesia para bautizarse, y aunque su bautizo sea en un año, ya usted está en obediencia. Desde el mismo momento que usted puso en su corazón el bautizarse y en obedecer al Señor, ya usted está en obediencia. Ahora, como un proceso saludable, sométese a lo que la iglesia le establece por su bien. Y entonces llega un momento que se bautiza. ¿Ok? Hermanos. Porque conozco que lo que usted dijo de números, no conozco personas bautistas que han venido de Miami y vinieron a esta iglesia y no se quedaron por el número, pensaron que como era una iglesia pequeña algo no andaba bien y fueron porque venían de iglesias, comparándolas con iglesias grandes, con grandes números. Y yo me puse a pensar que la cantidad, el número, eso no nos da una certeza de que las cosas estén bien. Gracias al Señor que no se pensaron quedaron. pensando en números. Es lo que usted dice, números, Nosotros, la función nuestra es predicar el Evangelio de Cristo, y el Señor es el que hace su predicar y discipular. Parte de ese trabajo que se hace con los nuevos convertidos que profesan bautismo es discipular, que es bíblico y es muy saludable para ellos. Entonces, la semana pasada estudiamos a Simón Pedro, a Santiago, a Juan y a Andrés. Que vamos a por lo menos a ver, según el tiempo nos da, ir avanzando en cada uno de estos apóstoles. Vamos a ver a Felipe. ¿Okay? Y Felipe era natural de Betsaida. El nombre de él significa amador de los caballos, es lo que significa Felipe. Una vez que se convirtió en discípulo de Jesús, fue que le llevó a Natanael, quien lo reconoció como Mesías. Estamos dando detalles sobresalientes de la vida de estos apóstoles, que por ejemplo, si no los tenemos agrupados como están esparcidos en los evangelios, no sabemos de qué manera la Biblia, ellos se fueron destacando, en qué cierto momento, por una pregunta o por una cuestión, ellos se fueron destacando. Como está todo esparcido en el Nuevo Testamento, es bueno hacer así y unir lo que la Biblia dice acerca de este apóstol, ¿okay? Que sabemos que no lo es todo. Por ejemplo, él se destacó cuando él preguntó de dónde compraremos pan para que coman esto en la alimentación, la alimentación milagrosa de los panes y los peces. Los griegos deseaban ver a Jesús. Durante su entrada triunfal se dirigieron a Felipe en Juan 12 del 20 al 23. Fue el que preciosamente dijo a Juan 14 del 8 al 12, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y es cuando el Señor le dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Fue a Felipe. Ya después que se menciona en Hechos 1:13, ya no se sabe más nada de él. Y todas estas tradiciones que estamos mencionando acerca de los apóstoles, es muy difícil de ponerle un cuño de autenticidad. Muy difícil. Algunas son ciertas, otras son inciertas. Porque muchas de ellas vienen de inventos, de ese que se queda frío, pero inventos, de iglesias que estaban tratando de acreditarse en un trasfondo apostólico. O sea, ellas querían prevalecer sobre otras diciendo, nosotros como iglesia tenemos un trasfondo apostólico. En otras palabras, Felipe estuvo aquí. Y eso como le daba crédito dentro de... Cuando la iglesia se llenó de vanidad, cuando empezó todo lo que es el papado y todas aquellas cosas, que la iglesia empezó a envanecerse, para una iglesia era muy importante acreditarse un trasfondo apostolado. Y por eso que muchos de estos detalles son inciertos, porque no se sabe si hasta fueron inventados por estas iglesias. Pero bueno, es lo que la tenemos como dato histórico, porque no tenemos otra información. Así que sin base alguna, según el obispo Polícrates de Antioquía, los restos de Felipe están en Hierápolis. Y según ellos dice que él predicó en Rusia
en Asia Menor y en la India. Una cosa sí tenemos por seguridad, de que predicaron, y aunque Hechos hace así, se enfoca en Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué Hechos se enfoca en Pablo? Por el ministerio a los gentiles. Por eso, esa puerta nueva que estaba abriendo el Señor. Y por eso es que Hechos hace así y se concentra en Pablo. ¿Okay? Pero eso no significa que los otros 10 o los otros 11 no hayan trabajado, no hayan predicado, no hayan hecho. Escogidos, pues son cosas bien importantes a la hora del llamado. No solamente fueron llamados, sino escogidos y equipados para hacer su labor, y yo estoy seguro que ellos lo hicieron. Que ahora venga a una iglesia y trate de acreditarse un trasfondo apostolal, bueno, es incierto, puede ser, pero sí predicado. Bueno, Bartolomé. A Bartolomé se le menciona en la lista de los 12, así como nombre, Bartolomé. Ahora, es probable que sea el mismo de Natanael. O sea, que Bartolomé sea Natanael, el que fue a buscar Felipe. Juan 1, 45 y 21 al 2 sí menciona a Natanael. Y Jesús dijo de él, un verdadero israelita en el que no hay engaño. Y según la tradición fue misionero en India y decapitado por el rey Astriages. Mateo. De él sí estuvimos estudiando, le dedicamos una clase completamente a Mateo. ¿Okay? Pero bueno, aprendimos de que se dedicó a predicarle a los judíos. ¿Por qué decimos esto? Por el carácter judaico que tiene el evangelio que él escribió, que él se dedicó, fue dedicado a predicarle a los judíos. Pero según John Fox, murió mártir en la ciudad de Nabadad en el 60 después de Cristo y predicó en Partias, en Etiopía, en Persia y en Macedonia. Ok, Tomás, que su nombre significa mellizo. Pero este es otro dato interesante también, que quizás no sabían. Siempre, cada vez que hemos estado estudiando eso, digan, después yo voy a preguntar, puede ser que yo no sabía esto anteriormente de Tomás, que también era conocido por el nombre de Dídimo. Dídimo, es el mismo que Tomás. Fue el primero, según Juan 11:7, que quería ser apedreado con Jesús. Fue al que Jesús le responde su pregunta con Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por él. ¿Qué detalle interesante hay en la historia de Tomás, que sí lo podemos recordar fácilmente? Que quería ver para que si no viene Fíjense, él estuvo ausente en la primera aparición de Jesús, que de hecho fue un domingo, primer día de semana, y estaban los apóstoles reunidos en el aposento alto. Se apareció Jesús ese primer domingo y no estaba Tomás entre ellos. O sea, no lo vio cuando él atravesó las paredes y se presentó delante de los discípulos. Luego, el segundo domingo que Jesús aparece, la casualidad que de domingo a domingo, que no fue domingo y después sábado. El otro domingo que Jesús vuelve a aparecer y estaban los apóstoles reunidos, sí estaba Tomás. Y es cuando a él le estaban haciendo el cuento y él dice, no, si yo no veo, yo no creo. Y Jesús se le presentó y le dijo, bueno, mete tus manos en mi llaga y te vas a dar cuenta. ¿Okay? Pero la confesión que él hizo fue muy bonita. ¿Okay? Cuando él dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, que el hecho de que él haya estado en incredulidad de su resurrección no significa que él no haya dejado de reconocer que era su Señor y era su Dios. También fue testigo de una pesca milagrosa en otra de las apariciones de Jesús, en Juan 21 del 1 al 8. Según una tradición muy antigua, anunció el Evangelio a los partos y a los persas, pero otros lo hacen el apóstol de la Índica, donde según dice sufrió martirio y fue enterrado en Milapur. O sea, hemos visto esos 8 apóstoles. La semana entrante vamos a terminar con los otros 4, traer otra introducción interesante acerca también de los apóstoles.
Pero quiero darle 2 minutos para que podamos compartir qué hemos aprendido en la clase de hoy. Para los que llegaron después, tengo copias del Credo de los Apóstoles. ¿Alguien quiere una? ¿Alguien más necesita una copia del Credo de los Apóstoles? Así, recuerden, hay una tarea. ¿Cuál es la tarea? Bueno, para los que quieran hacer voluntarios. ¿Cuál es la tarea? Sacar un texto bíblico con cada frase. Una cita bíblica que apoye cada una de las frases. ¿Okay? Vamos a ver quién la trae la semana que viene. ¿Okay? Bueno, pero entonces le damos oportunidad a ustedes, ¿ya? Se había hablado demasiado. Me falta hacer una pregunta. ¿Esos gnósticos de qué eran romanos, eran griegos? Eran No, era de todo, Era de todo. era de todo. Inclusive, no lo puedo decir por certeza, eran romanos, griegos, porque aquello era una mezcla de romanos, de griegos, de judíos y de todo. En aquella cultura grecorromana. ¿Alguna pregunta, algún comentario de la clase? Hermano Pascual, ¿ya terminaron ya? Okay. ¿Nadie tiene una pregunta o un comentario? Pero yo quiero que por lo menos salgamos de aquí con una enseñanza en nuestra vida. Número 1, de estar seguro de nuestra doctrina. ¿Okay? Que estamos en el verdadero Dios. Que es importante lo que usted cree y qué concepto usted tiene de las cosas. Y lea ese credo. Mira a ver si usted está de acuerdo con todo lo que está diciendo ese credo. Si esa es su convicción en su vida. Y esto es bien importante. No pensemos que todas las religiones son buenas. Que no pensemos eso. ¿Okay? Entonces tenemos que estar seguros de que estamos predicando la sana doctrina. ¿Y en qué se basa la sana doctrina? La Biblia, pero ¿en qué? Lo vimos 2 veces. En que Cristo ha venido en carne. Esa frasecita, eso encierra mucho, hermanos. Encierra su concepto de Cristo, encierra la misión y el propósito de Cristo, por lo que usted es un cristiano. No podemos ser cristianos, seguidores de Cristo, si ni tan siquiera conocemos a quién seguimos. Ni tenemos un concepto correcto del que seguimos, que es a Jesucristo. Entonces es muy bien importante que nosotros confesemos que Cristo ha venido en carne, que Él es Dios. Si no vino en carne, básicamente anula el valor del sacrificio. Porque Por eso si le digo, murió en espíritu... No, si Él no viene en carne, no hay un sustituto. Entonces tampoco hay salvación. Se desborona así en pedacitos todas las doctrinas bíblicas. Se desborona el propósito creativo de Dios. Todo se desborona. Si usted no cree que Cristo ha venido en carne y que Él es el Hijo de Dios. ¿Okay? Que eso es bien importante. Vamos a despedirnos en oración. Oremos. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre por lo que tú, Espíritu Santo, en esta mañana nos has ayudado a meditar, a enseñar, Señor, y a traer convicción a nuestras vidas de que creemos en que Cristo es el Hijo de Dios. Él es Dios enviado a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Y en Él nos apoyamos. Y a Él queremos seguir, a Él queremos obedecer, y Él es nuestro Señor y Dios, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Por tanto, te sirvo como Dios, como Señor, y te honro como Dios que eres. Ahora prepáranos para el culto que vamos a rendir a ti, Señor, en Jesucristo. Amén.